Sintonizas Radio Pandora, la radio libre en otra onda. Hoy quería hablaros sobre la envidia. La envidia es un sentimiento humano que se ha manifestado a lo largo de la historia en diferentes formas. Desde la envidia entre hermanos, que podemos leer en la historia antigua, hasta la envidia en la sociedad moderna. Este sentimiento ha sido objeto de numerosas discusiones y reflexiones filosóficas. En la actualidad, la envidia se define como un sentimiento negativo de resentimiento o celos que se aprecia hacia alguien que consideramos superior o que ha logrado algo que la persona envidiosa desea. Esta emoción se manifiesta en distintas formas, como el deseo de quitarle a la otra persona lo que tiene o el deseo de que la otra persona pierda lo que ha conseguido. Uno de los principales problemas de la envidia es que puede generar sentimientos negativos a la persona que la experimenta. La envidia puede hacer que una persona se sienta infeliz, ansiosa e incluso deprimida. Además, puede afectar negativamente a las relaciones interpersonales, ya que la persona envidiosa puede sentir resentimiento hacia la persona objeto de su envidia y actuar de forma hostil hacia ella. La envidia también puede ser un obstáculo para el desarrollo personal. En lugar de centrarse en sus propias metas y logros, la persona envidiosa se concentra en lo que otros tienen y en cómo pueden obtener lo mismo. Esto puede llevar a una falta de motivación, a una sensación de frustración constante, ya que la persona envidiosa nunca está satisfecha con lo que tiene. De otro modo, la envidia también puede ser una fuerza motivadora. Cuando se siente envidia hacia alguien que ha logrado lo que se desea, que se puede utilizar ese sentimiento como motivación para alcanzar los objetivos propios de cada uno. En lugar de sentir resentimiento hacia la persona envidiada, se puede admirar su éxito y tratar de aprender de ella para lograr lo mismo. Sin embargo, es importante diferenciar entre la envidia sana y la envidia tóxica. La envidia sana es aquella que no causa daño a nadie y que se utiliza como motivación para mejorar. La envidia tóxica es la que causa dolor y sufrimiento a la persona envidiada y a la persona que experimenta la envidia. Para superar la envidia tóxica es necesario trabajar en la autoestima y en el desarrollo personal. Cuando se tiene una buena autoestima, se está satisfecho con uno mismo, se es menos propenso a sentir envidia hacia los demás. Es importante reconocer que todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, y que cada uno tiene su propio camino y sus propios logros. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la importancia de la gratitud. Cuando se está agradecido por lo que se tiene, se puede ver el éxito y los logros de los demás como algo positivo y no como una amenaza. La gratitud también ayuda a mantener una actitud positiva hacia la vida y a sentirse satisfecho con lo que se tiene, en lugar de estar constantemente buscando y deseando lo que otros tienen. Como conclusión, podríamos decir que la envidia es un sentimiento humano que puede tener tanto efectos negativos como positivos. La envidia tóxica puede causar un daño irreparable a la persona envidiada y también a la persona envidiosa, mientras que la envidia sana puede ser una fuerza motivadora que nos ayuda al crecimiento personal y a la obtención de los logros que nos hayamos propuesto.